Canal de las Américas. Él acusa de ser perseguido. No al comunismo. Poner al Perú por encima de toda ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Hola, muy buena jornada para todos. Soy Hugo Vecino y es un gran gusto acompañarlos durante esta emisión de Ángulo. Iniciamos. La OTAN acuerda una histórica subida del gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto del PIB en 2035, con la única voz en contra, la de Pedro Sánchez de España. Los 32 países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aprobaron el compromiso para elevar el presupuesto en defensa 3.5% para gasto militar y 1.5% en ciberseguridad e infraestructuras. La decisión tras la reunión de 2 días obedece a las exigencias de la administración de Donald Trump para que los socios europeos inviertan más recursos en la defensa común. Abrimos el debate en Ángulo sobre el papel de la Alianza Atlántica, la estrategia de rearme de Occidente, donde los aliados identifican a Rusia y al terrorismo como los mayores desafíos para la seguridad y la estabilidad en el futuro. Nos mantenemos unidos en la OTAN, la alianza defensiva más poderosa de la historia mundial. La historia ha demostrado que América del Norte y Europa trabajando juntas son una combinación ganadora. Presidente Trump, querido Donald, usted hizo posible este cambio. Su liderazgo en este asunto ya ha generado $1 billón en gastos adicional de los aliados europeos desde el 2016. Y las decisiones de hoy generan billones más para nuestra defensa común, haciéndonos más fuertes y más justos al igualar el gasto entre Estados Unidos y sus aliados. Con el Reino Unido a la cabeza, los aliados de la OTAN han acordado un nuevo compromiso de inversión en defensa, que eleva el gasto en defensa y seguridad al 5% del PIB para 2035, haciendo a la OTAN más fuerte, más justa y más letal que nunca. Creo que España es terrible por lo que ha hecho. No, yo sí, es el único país que no paga el 100%. Quieren quedarse con el 2%. Me parece terrible. Y ya sabes, les va muy bien. La economía va muy bien y podría hundirse si algo mal ocurre. Eres el único país que no está pagando. No sé cuál es el problema. Creo que es una lástima, así que lo compensaremos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Vamos a obligarles a pagar el doble y lo digo en serio. Voy a negociar directamente con España. Lo haré yo mismo. Si hay países que quieren gastar o invertir el 5, el 6, el 7%, nosotros no podemos ponerlo eso en duda ni en cuestión, respetando su soberanía. Aquí la clave es responder a las capacidades que se nos proponen y que acordamos con la OTAN. Por tanto, cada 4 años se ha hecho ese ejercicio, hemos cerrado ese acuerdo el pasado 5 de junio y por tanto, hasta el 2029 efectivamente no se hará una renovación de esas capacidades, pero la previsión que tenemos en efecto es del 2,1%. Existe una amenaza rusa. Les dije hace un par de meses a nuestros conciudadanos que desde hace años vivimos la tercera guerra rusa en Europa, lo que conlleva esta amenaza. Después de Georgia y Crimea, la guerra de agresión de febrero de 2022 nos permitió identificar muy claramente esta amenaza a largo plazo. Y por eso nos estamos rearmando, porque esta amenaza está en nuestras fronteras. Nadie ha dudado de que el camino que estamos recorriendo juntos es el correcto. Es bien sabido que existen diferentes opiniones sobre Rusia. Esto no aplica solo a Hungría, sino también al menos otro país de la Unión Europea. Sabemos que Rusia no es lo suficientemente fuerte como para atacar a la OTAN en su conjunto, pero no sabemos si algún día podrían poner a prueba nuestra capacidad defensiva. Visto lo visto, ahí en la voz de los personajes, de los protagonistas de esta noticia, pues aquí tenemos también a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En España, le doy la bienvenida a Sandro Meco, analista experto en política internacional. Sandro, gracias por estar con nosotros. Muy buenas, un auténtico placer, con muchas ganas de tratar el tema. Gracias. También saludo en Estados Unidos a José Vicente Carrasquero, es profesor en Ciencias Políticas del Miami-Dade College. Bienvenido. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Y también extendemos este saludo, este abrazo de agradecimiento por su tiempo en Ecuador a David Rico, es analista, experto en asuntos internacionales y asesor de gobierno. Bienvenido a este espacio.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a su espacio. Bueno, muy bien, quiero arrancar con esta propuesta que ya fue aceptada, el 5% de incremento para temas de defensa, pero es incierto el camino para alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta que el actual margen es de 2% y que hay muchos países que no lo han cumplido. ¿Es incierto este camino? Arranco contigo, Sandro. Creo que has dado con la palabra absoluta, perfecta para describir al menos cómo estamos aquí, porque todo lo que tenemos ahora es absoluta incertidumbre. En primer lugar, que conste que no voy a dejar esta pregunta sin contestar, pero en primer lugar, todo lo que sentimos en este preciso momento es incertidumbre, es incomprensión, sobre todo porque estas declaraciones de Donald Trump, que podíamos estar acostumbrados a oírlas sobre Irán, sobre Corea del Norte, sobre China, ahora es sobre nosotros, no es sobre Sánchez, es sobre España, es sobre el país. Entonces, es cierto que esa incertidumbre está ahí cuando realmente, y ahí es culpa mía, no tendría que haberla tenido porque esto no es nuevo. Por un lado, en el año 2018, cuando Donald Trump en su primera legislatura pidió a Mariano Rajoy, el entonces presidente del gobierno de España, que aumentara el presupuesto para defensa, parecía que era algo que iba a hacer hasta que llegó Pedro Sánchez. Y cuando llegó Pedro Sánchez, ya en 2018 se negó a llegar a ese 2%. Claro, la sorpresa de Sánchez, por tanto, no debería estar ahí. Pero es que además, por parte de Trump, lo hemos seguido en la campaña y lo hemos seguido en sus primeros días de la Casa Blanca. Él lo tenía claro. Si la OTAN no paga, no se le protege. Entonces, lo cierto es que esa incertidumbre está ahí y ahora ya sí, volviendo a la pregunta, con la incertidumbre de además, ¿qué va a pasar? Porque es cierto que ahora mismo las facultades de comercio en España, la potestad para poder negociar los acuerdos comerciales, no reside en España per se, sino que es en la Unión Europea. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, lo cierto es que lo que te estaba contando, esa incertidumbre de la que tú estás hablando es la que se está viviendo aquí en España, además de esa incredulidad, por no entender o al menos estar absolutamente sorprendidos de que ahora el país del que se esté hablando así no sea ni China, ni Irán, ni Corea del Norte, sino que sea España, que ha sido un aliado histórico de Estados Unidos y más en la OTAN. Vamos más adelantico a hablar precisamente de ese tema de España que ha sido tan puntual, tan polémico y controversial con esa posición que ha adoptado Pedro Sánchez. Quiero también hacerle la misma pregunta a José Vicente acerca de la incertidumbre de este nuevo valor, de este nuevo porcentaje que se busca para reforzar el tema de defensa. Pero es que veo en la lista de países que aún no han cumplido con el 2%, que hay muchos más. Portugal, que llega al 1.6%, Italia, Canadá, Bélgica, Eslovenia, Luxemburgo, bueno, que son países que están por debajo de esos valores. ¿Qué espera entonces o qué viene en los próximos años frente a esta posición, frente a esta situación? Bueno, hay que recordar que Europa, los países europeos en general le dan una importancia muy grande al estado de bienestar y que normalmente el estado de bienestar se financia evidentemente con los impuestos que se recolectan de los ciudadanos, de las empresas, de las transacciones que se dan en los países y que ir a gastar más en defensa significaría para estos países o ir en contra, disminuir el gasto en el estado de bienestar o subir los impuestos. Márgenes que para los países europeos en general son bastante complicados porque ya el sistema impositivo pecha bastante a los ciudadanos y a las empresas. Parece no haber mucho más margen para cargar más impuestos y evidentemente ir en contra del estado de bienestar, básicamente con lo que tiene que ver con las pensiones, que están quizás el programa más difícil de financiar en este momento, genera un peso a la política interna de cada uno de esos países. De ahí entiendo yo la incertidumbre que tú estás mencionando con respecto a la posibilidad de llegar al gasto del 2% del Producto Interno Bruto en defensa. David, le extiendo la misma pregunta porque quiero primero ver la posición de cada uno de ustedes frente a esta situación. La misma posición, David, la misma pregunta. Bueno, hay que analizar más allá también de todo lo que estamos viendo, digamos, de manera local en lo que está pasando en España, también
cuáles son las implicaciones y repercusiones políticas internas en España, cuáles son las presiones que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez para poder mantenerse en el poder. A día de hoy se legitimó la legalización de la amnistía que permitió investir a Pedro Sánchez. Es decir, hay un montón de situaciones internas en España que también forman parte del tablero de análisis de la decisión de Pedro Sánchez y de las palabras de Pedro Sánchez de no querer aumentar al 5% su gasto en defensa. O sea que digamos que lo vamos a ver en el análisis, en lo que vamos a conversar en esta hora, pero lo más seguro es que hay una incidencia directa sobre lo que está pasando en España para la decisión que ha tomado Pedro Sánchez y no solamente un tema de gasto público. Dijo Pedro Sánchez que no es una decisión que surge de él, que él sea el que la proponga, sino es el presupuesto que le dicen las fuerzas militares que se puede gastar en eso y que no hay de dónde más recursos para poder implementar. ¿Quién gana en toda en este panorama? ¿Quién ganó finalmente? ¿Es acaso el presidente Donald Trump, que se afirma como un líder mundial? ¿Ganan los países que son los que proporcionan estos avances en tecnología de defensa militar? ¿Quiénes ganan en este panorama, Sandro? Honestamente, creo que no gana absolutamente nadie. Por un lado, es cierto que Trump sigue cumpliendo con sus promesas y sigue cumpliendo con esa promesa de que hablábamos de o pagáis o no os defendemos, o al revés, si os defendemos lo que va a ocurrir es que os vamos, por ejemplo, en el caso de España, a intentar duplicar los aranceles, pero es que realmente más allá de eso vemos a un Trump que tiene como que seguir tirando de los países de la OTAN para que traten de adecuarse a lo que es su idea de la alianza. Pero es que creo que nadie gana porque aparte de esto de Donald Trump, por supuesto, la imagen, de nuevo, es lo que estamos hablando, no de Sánchez, la imagen de España está puesta en entredicho para todos los aliados. Hemos visto a Giorgia Meloni diciendo, bueno, si es que hemos firmado lo mismo que España y no ha habido ningún tipo de desacuerdo. Hemos visto al primer ministro belga diciendo, bueno, Pedro Sánchez puede pensar que con el 2,1% da, pero creo que la gente de la OTAN no es tonta. O sea que veremos si lo puede conseguir, es un genio. Eso por un lado, pero es que además, de nuevo, se estaba hablando, por supuesto, a nivel popular, no a nivel institucional, pero de que saquen a España de la OTAN, de que nos sustituyan por México o por otro país, y yo creo que al final nadie gana. Sí que es cierto, cogiendo el comentario de nuestro compañero, que con lo único que Pedro Sánchez puede ganar es que las únicas personas que le han apoyado con respecto a estas declaraciones y a esta intención de no aportar el 5% del PIB en la OTAN, han sido los socios de gobierno de Sánchez. Han sido los socios que han permitido que ahora mismo el presidente del gobierno sea Pedro Sánchez, y además en una semana en la que ya no solo la amnistía, sino el caso Koldo, lo que está ocurriendo con Santos Cerdán, es el momento de mayor peligro y de mayor controversia del partido. Es el momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez está más flaqueado desde que comenzó. Entonces, esas son las mini victorias, pero desde mi punto de vista nadie gana y por supuesto quien más afectado está es la OTAN como alianza y como asociación de países que buscan la seguridad mutua. Bueno, y también generó mucha polémica la imagen esa de la fotografía donde están todos los jefes de Estado y jefes de gobierno, en la que Pedro Sánchez queda a un lado, ¿cierto? A un lado de la tarima, como rezagado. Es así como se está sintiendo España. Claro, ya no es únicamente además que esté en un lado, porque por ejemplo eso con Rajoy ocurrió en la última cumbre de la OTAN, en la que Rajoy también estaba en una esquina, pero es que con Sánchez no es que esté únicamente en la esquina, es que está como apartado. O sea, yo no sé si ha dicho Donald Trump o cualquiera de la OTAN, ¿no quieres un 2,1%? Pues ahora, un 2,1% alejado de todos nosotros. No lo sé, pero es que además si te fijas en el rostro de los líderes mundiales, Giorgia Meloni es la que está justo al lado de Pedro Sánchez y la repulsión es total. El día del comienzo de la cumbre, cuando todos los líderes se toman la foto de familia, Pedro Sánchez, que está al final del todo, se da la vuelta, intenta estrechar la mano a la gente, intentar entablar conversación, y es que está absolutamente rezagado. Y hasta cierto punto yo lo entiendo, porque al final el punto de vista de los países de la OTAN tiene que ser, oye, si nosotros estamos intentando llegar al 5% del PIB para la OTAN en 2035 y estamos renunciando a ese estado del bienestar o a un aumento en impuestos para poder llegar ahí,
¿cómo es que tú de repente dices que no? Entonces, sí, las imágenes no están quedando, no nos están dejando quedar nada bien en absoluto. Sí, hay 3 países bálticos que en este momento muestran un gran compromiso en esa inversión en defensa. Tienen que ver con Estonia, que llega al 3.4% de su PIB, Letonia con el 3.2% y Lituania con el 2.9%, José Vicente. Eso tiene que ver con esa cercanía a Rusia y ese temor que hay de que Rusia también pueda invadir otros territorios. Bueno, precisamente lo que uno tiene que analizar también es el contexto. Y hay que recordar que en Europa en este momento hay una guerra en pleno desarrollo. Los ataques de Rusia sobre Ucrania y viceversa mantienen a Europa en vilo. Y a quien han buscado para que de alguna manera los ayude y sacan la defensa de Ucrania ha sido Estados Unidos. Es cierto que el resto de los países europeos también han participado, pero un desgaste importante de un país no vecino como es Estados Unidos es algo que hay que reconocer y destacar y tomar en cuenta. En ese sentido, por supuesto, los países bálticos que tú acabas de mencionar, vecinos de Rusia, que ven el ataque de Putin sobre Ucrania y que eso se ha tomado como que una cuestión casi que normal. Yo de verdad no entiendo por qué Putin no es perseguido por la justicia internacional como criminal de guerra. Pero bueno, ese otro asunto hace que uno diga, bueno, hay una lógica teniendo un país que se ha declarado abiertamente un país expansionista, un país que quiere ponerle límites a la misma OTAN, porque la guerra contra Ucrania es una guerra contra la OTAN, es una guerra para que Ucrania no ingrese a la OTAN e inclusive pretende Putin que no ingrese a la Unión Europea. Entonces uno tiene que ver esto como una amenaza por plazos que pone Putin sobre Europa. Entonces el contexto es ese y evidentemente los países bálticos que tú acabas de mencionar reconocen eso, igual que lo ha reconocido Polonia desde hace un buen rato. Alemania ha tomado en cuenta, ha tomado nota de esto y está empezando nuevamente a hacer crecer sus fuerzas militares. El hecho de que España esté al sur de Europa no lo exime de una participación importante en este asunto, porque si algo van a tratar de evitar todos los países de la Unión Europea, y ha sido una forma de hacerlo, es el free rider. Es decir, tú estás en la Unión, en la OTAN, no pagas, pero igual te beneficia de lo que sale de aquí, y eso es el punto que quiere lograr Sánchez y en el que definitivamente no va a tener éxito. Vivimos en un contexto bélico, acabamos de ver esos 12 días intensos entre Irán e Israel, el tema de Rusia y Ucrania que no acaba, ya después de más de 3 años y medio. Y sobre eso, David, quiero preguntarte, porque se ha dicho en medio de esta cumbre de la OTAN que el gran enemigo es Rusia y el gran enemigo es el terrorismo, pero más adelante lo vamos a ver en un full que hace Sergei Lavrov, el canciller ruso, dice que para ellos el aumento en defensa que hagan los países de la OTAN tiene a Rusia sin problemas, que no les interesa y que no tiene ninguna afectación en la seguridad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa posición de Rusia, que se ve tranquila frente a ese aumento de la defensa del 5% de los países, ¿qué decir de eso, David? A ver, la guerra no solamente se da en los cuarteles, no solamente se da en el campo de batalla, la guerra no solamente se hace con drones y con tanques y aviones, la guerra también se hace en la comunicación. Y la comunicación es súper importante para que, de alguna manera, mantener grupos de apoyo internos. Recordemos que en Rusia también hay grupos que están en contra de la guerra, que empiezan a hacerle frente a Vladimir Putin y que es importante mantenerlos a raya. Entonces, pero no solamente ellos, sino también en el contexto de los posibles aliados y también como una suerte de amenaza
hacia la OTAN y los países que hoy se están rearmando, están tomando decisiones para el rearme de manera defensiva. Ahora, volviendo al tema de Pedro Sánchez, yo creo que y sería interesante analizar porque hay algo clave que dijo Donald Trump. Donald Trump ayer decía, y utilizando las palabras del profesor Carrasquero, hablaba sobre el free rider. No se puede permitir que mientras todos los países de la OTAN están trabajando en conjunto para tratar de defenderse, para aumentar sus defensas, existe un país que esté utilizando este momento para poder tapar todos los casos de corrupción que tiene su gobierno, para poder tapar la ineficiencia de su gobierno y para poder tapar cómo se está vulnerando la constitucionalidad en este momento por culpa de una amnistía que es ilegal a todas luces. Entonces, lo que está usando y lo que está haciendo Pedro Sánchez hoy es utilizar la OTAN para beneficio personal y para beneficio partidista a día de hoy dentro de España. Recordemos que además lo de la foto, que mientras todo el mundo está hablando de la foto, ya se deja de hablar de los apagones, se deja de hablar del apagón que hubo, quiero decir, se deja de hablar de la ineficiencia en el servicio de transporte de Renfe, se deja de hablar de lo ineficiente que está haciendo la salud pública, se deja de hablar de muchos problemas que están ocurriendo hoy en España. Así que lo que ha hecho Pedro Sánchez hoy es buscar un beneficio personal de un tema político que que está cubriendo obviamente todos los impresos en España y la conversación digital. Profesor Rico, o sea que este tema, este debate sobre el aumento del presupuesto para la defensa le ha caído como anillo al dedo a Pedro Sánchez, ¿es lo que usted sugiere? Como cortina de humo. Por supuesto, es que le ha caído... está usándolo él como cortina de humo, porque mientras se está convirtiendo algo en un debate contra Donald Trump, en España se deja de hablar de los verdaderos problemas que están afectando a los españoles, que son muchísimos. Y se deja de hablar, a pesar de que eso no va a dejar de transcurrir en las instancias correspondientes, pero sí se deja de hablar de los problemas reales que afectan a los españoles. Empezamos a hablar, terminamos este debate hablando del tema de Rusia y hoy precisamente Corea del Sur, unos legisladores de Corea del Sur han dicho que tienen información de inteligencia de primera mano en la que confirman que Corea del Norte estaría enviando a más tropas hacia Ucrania en esta guerra que lidera Rusia. Así que lo que vemos en los próximos meses será seguramente un incremento de las hostilidades, porque se habla de un aumento de ataques a gran escala entre el mes de julio y agosto. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora hacemos una pausa a comerciales. Les pido a mis invitados, me esperen un momento más para que sigamos hablando de este gran tema que ha generado mucha opinión en todo el mundo. Ya volvemos. Lituania está a favor de invitar a aliados no europeos a la adquisición de equipos de defensa del continente. La invitación fue hecha por el presidente lituano Gitanas Nausėda antes de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Escuchemos. También es fundamental mantener el vínculo transatlántico con nuestro mayor aliado, Estados Unidos. Por ello, mi país está a favor de invitar a países afines, terceros países y países no miembros de la Unión Europea a participar en los programas de adquisición de equipos de defensa. Y creo que esto es fundamental para mantener este vínculo transatlántico durante este periodo crítico de diversos desafíos. Y por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ya lo mencionábamos en el bloque anterior, dijo que la decisión de la OTAN de aumentar el gasto de defensa no afectará significativamente la seguridad de Rusia. En cuanto al impacto de este límite del 5%, o mejor dicho, del objetivo del 5% de nuestra seguridad, no creo que sea significativo. Sabemos qué objetivos perseguimos, no los ocultamos y los declaramos abiertamente. Son absolutamente legales desde el punto de vista de cualquier interpretación, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Y sabemos qué medios utilizaremos siempre para garantizar estos objetivos.
Bueno, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la cumbre de la OTAN, dijo que el daño a los sitios nucleares iraníes por los ataques con misiles durante el fin de semana pasado fue severo y se refirió a la voluntad de Irán e Israel de mantener la paz en la región. No van a pelearse entre sí, ya están hartos. Han tenido una pelea fuerte como dos niños en el patio de un colegio. Ya sabes, se pelean como locos. No puedes detenerlos. Déjalos pelear 2 o 3 minutos. Luego es más fácil detenerlos. Con todo este panorama, le quiero preguntar al profesor Carrasquero, ¿estamos hablando de una nueva carrera armamentística? Bueno, es indudable, ¿no? Sobre todo con las palabras del ministro de Relaciones Exteriores ruso, donde reafirma el carácter, si me perdonan la palabra, belicoso de la política de Putin. Nosotros tenemos unos objetivos y vamos a hacer lo necesario para alcanzar esos objetivos. Utilizaremos los recursos de los cuales disponemos. Por supuesto, sabemos que hay mucho de bluffing en esto. Hay que recordar que Rusia, siendo el país más grande del planeta, tiene una densidad poblacional bastante baja, lo cual lo hace altamente vulnerable a ataques que pudieran venir desde afuera, pero en todo caso no son ellos los que tienen que denunciar este tipo de cosas. Dicho esto del ministro de Relaciones Exteriores, es evidente que los países que son objetivos de las acciones de Rusia no deben tomar esto como una palabrería cualquiera. Ya Putin ha demostrado que tiene todo el interés del mundo de seguir con la cuestión de Ucrania, y si pudiera someter a Ucrania en su totalidad lo haría sin ningún problema, y eso entonces es, si se quiere, en este momento el argumento más poderoso para seguir armando la OTAN como un organismo de defensa en la que todos los países puedan verse asistidos los unos por los otros. No hay que olvidar ni dejar de lado la permanente amenaza sobre, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, donde hay una vigilancia también permanente de Estados Unidos, del Reino Unido, que cuesta dinero, que evidentemente es un asunto que impone un gasto y que de alguna manera beneficia a los países, sobre todo a los países asiáticos que reciben ese petróleo, esos casi 20 millones de barriles de petróleo que pasan por el estrecho de Hormuz diariamente. Entonces, la seguridad se ha vuelto una necesidad muy apremiante en el siglo XXI, sobre todo cuando podemos tener ataques que no necesariamente tienen que venir de estados. Tenemos carteles de la droga, tenemos grupos terroristas, tenemos piratas en distintos mares, tenemos una serie de amenazas que tienen que ser entendidas en su totalidad y asumidas en su totalidad por los países miembros de la OTAN, y de ahí que un gasto incremental que lleve al 5% no parece ser una mera un mero deseo o un mero establecimiento de grupos poderosos, sino que evidencia tomar en cuenta que hay amenazas sobre el tablero y que esas amenazas tienen que ser debidamente dirigidas, debidamente tomadas en cuenta en la planificación de los distintos estados. Sí, mire, y es que en estos 12 días de conflicto entre Irán e Israel, el tema era una bomba de tiempo, ¿no? Por lo que podría ser el apoyo de Rusia a Irán en este conflicto, pero allí no pasó nada, pero sí la intervención de Estados Unidos apoyando a Israel, atacando esas bases nucleares. La bomba de tiempo, profesor Rico, sigue ahí, latente, está la mecha prendida todo el tiempo y en cualquier punto del planeta puede estallar una confrontación mayor. Sí, bueno, de hecho estamos viviendo el momento más belicoso de los últimos 35 o 40 años. Ciertamente los países están rearmando porque
Y aquí me permito otra vez tomar las palabras del profesor Carrasquero. Estamos viendo cómo no solamente son naciones que hoy se están rearmando, sino que tenemos grupos paramilitares, narcotraficantes, piratas, terroristas, sobre todo terroristas. Hay muchos grupos terroristas en el Medio Oriente y en África. Entonces, estamos hablando de que estamos en una situación global en donde, digamos, la amenaza constante a la paz se mantiene desde hace unos años. Y eso no va a cambiar si no hay quien haga frente a estos grupos que amenazan la paz. Porque además se conjugan, bueno, diferentes conflictos limítrofes, históricos además, diferentes conflictos que hoy se vuelven a ver como conflictos religiosos, lo estamos viendo en Europa y en África. Así que digamos que esto, el caldo de cultivo social, no solamente de geopolítica, sino también social, se está dando como para que los países empiecen a tomar medidas, porque pareciera que estamos en una situación preguerra, como se vivió en los años previos a la Primera Guerra Mundial y como se vivió en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desde que inició su campaña para la presidencia de los Estados Unidos y ya en esta segunda administración, el Make America Great Again ha sido esa frase de batalla de Donald Trump que lo sigue posicionando como un líder en el mundo. Y eso es precisamente lo que vimos en esta cumbre de la OTAN, donde se ve a Donald Trump como un protagonista, siempre allí en el punto central de la fotografía, siempre allí siendo el número uno de estos líderes mundiales. Hace parte, Sandro, le quiero preguntar a usted, hace parte también del objetivo que persigue Trump de volver a constituirse en un líder mundial, de colocar otra vez a Estados Unidos en el primer lugar, sin olvidarnos de China, ¿no? Porque siempre se ha hablado de la batalla económica de Estados Unidos con China. ¿Cómo lo ve usted, Sandro? Sin ninguna duda, y es que además Trump se ha encontrado con una OTAN o unos miembros de la OTAN que están dispuestos a permitir que eso ocurra y que además lo van a favorecer. A mí me parece muy curioso que distintos representantes, distintos primeros ministros o presidentes que criticaron a Trump antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, como Mark Carney, por ejemplo, que hizo una campaña a través de ir contra Donald Trump, como Keir Starmer en Reino Unido, como Emmanuel Macron en Francia, todos ellos, en cambio, llega el momento de la OTAN y lo que hacen es prácticamente ponerle la alfombra roja a Trump para que él vaya dirigiendo. Bueno, hablamos de hombres que le facilitan la vida. Si hablamos de Mark Rutte, básicamente les ha faltado buscarse una habitación los dos solos, porque es verdad que lo que ha estado haciendo Rutte, incluso con sus mensajes filtrados y todo, ha sido cortejar a Donald Trump, que además es un arma que funciona, porque Donald Trump lo que busca realmente es eso. Él no quiere... Había mucha controversia con respecto a si Donald Trump quería abandonar la OTAN. No es así, yo no creo que sea así, el propio Donald Trump tampoco cree que sea así. ¿Cuál es la cuestión? Que Donald Trump quiere que la OTAN sea pues exactamente lo que estabas diciendo tú, el instrumento con el que Estados Unidos vuelva a erigirse como mayor potencia mundial. Estamos hablando de las amenazas cercanas, pues no solo ante Rusia, sino contra lo que yo creo, o el que yo creo que es el gran enemigo a medio largo plazo, que es China. Estabais hablando de conflictos abiertos. ¿Qué va a ocurrir con Taiwán? Esa es la cuestión, porque está claro que Xi Jinping está un poco en la maleza esperando a que Taiwán no tenga la defensa adecuada para poder invadirla. Creo que ahí no hay ningún tipo de duda. Con Hong Kong la cuestión es distinta, pero con Taiwán es eso. Entonces, creo que de alguna forma lo que hemos visto en La Haya es una tormenta perfecta para garantizar a Trump justo lo que busca, que es eso, que Estados Unidos sea la primera potencia mundial y sea quien encabece y representa a la OTAN. Pero claro, te has topado con Pedro Sánchez y esa es la piedra que no esperabas en el camino y que ha hecho que Trump reaccione con la furia que ha reaccionado hacia el presidente del gobierno español. Bueno, tengo que hacer la pausa comerciales, pero quiero preguntarle a los tres rápidamente, me digan qué opinaron sobre esta cantidad de elogios que lanzó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Trump, al que incluso lo llamó el papito, el daddy. ¿Qué piensan ustedes rápidamente, muy cortico cada uno? Sandro. Bueno, lo que te he dicho, que les faltaba una habitación. No sé si Trump ha pagado algo a Rutte o lo que sea, pero ha sido increíble y desde luego ha sido superior a lo que ha podido hacer cualquier otro líder dentro de la OTAN. Profesor Carrasquero. Bueno, masajear el ego de Trump siempre rinde beneficio. Y David Rico.
Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo la primera potencia mundial en los próximos años. Hacemos un paso a nuestros anunciantes, pero ya regresamos para un nuevo bloque aquí en Ángulo. Ya volvemos. Las relaciones entre Donald Trump y Pedro Sánchez atraviesan su peor momento luego de la reticencia del gobierno de España a incrementar hasta el 5% del PIB el gasto militar. Reajuste exigido por Trump a sus socios europeos en la OTAN y acordado por todos. Sánchez insiste en que solamente asumirá el 2%, el 2.1% dicho él, y con ello cumpliría las capacidades requeridas por la alianza. Trump afirmó que con España siempre hay un problema y advirtió que negociará directamente para obligar al ejecutivo de Sánchez a pagar el doble. Incluso el presidente de Estados Unidos amenazó con afectar la economía española. ¿Saben lo que vamos a hacer? Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y hablo en serio. Me gusta España. Conozco a tanta gente de España. Es un lugar estupendo y son gente estupenda. Pero España es el único país de todos los países de la OTAN que se niega a pagar. Así que quieren un poco de oportunismo. Pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitirlo. Es injusto. Precisamente hoy desde Bruselas, donde acude a la reunión del Consejo Europeo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó que a pesar del acuerdo entre los países aliados, España no elevará su gasto militar como socio de la OTAN. Sánchez reivindicó la soberanía de su país y respondió a las advertencias de Donald Trump. Esto le dijo. Nosotros vamos a cumplir con nuestras capacidades. Las Fuerzas Armadas Españolas, el Ministerio de Defensa nos dice que las capacidades acordadas hace 20 días, el 5 de junio, con la OTAN, representan un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto y es lo que vamos a hacer. Europa y el mundo viene sufriendo una guerra comercial, unas medidas tarifarias y arancelarias que calificamos, al menos desde España, desde el primer minuto, como injustas y también unilaterales, que en el caso además de España son doblemente injustas, porque nosotros, si hablamos en términos bilaterales de nuestra relación con Estados Unidos, los españoles tienen que saber que tenemos un déficit comercial. Yo lo que quiero trasladar es que España es un país abierto, es un país amigo de sus amigos y consideramos a Estados Unidos un amigo de España. Ahí están las opiniones diplomáticas de Pedro Sánchez frente a este tema que ha generado mucha controversia. Yo sé que al principio de este ángulo se nos fue el camino por allí hablando del tema de España, pero quiero preguntarle a usted, profesor Carrasquero, en medio de este cruce de opiniones, ¿habrá una resolución tranquila entre Trump y España frente a este incremento en temas de defensa? Bueno, esto va a depender del provecho político que Sánchez quiera sacar de esto. Sánchez está haciendo lo que le pide Sumar y lo que le pide el resto de la izquierda española. En ese sentido, está amarrado, ¿no? Uno de los problemas de Sánchez es que como presidente de gobierno no se pertenece. No se pertenece quiere decir que le es muy difícil tomar decisiones porque todo lo tiene que negociar con la coalición de gobierno. Una coalición de gobierno además muy disímil, donde tú tienes por un lado a Junts y en el otro extremo a gente de Podemos o de Sumar. En ese sentido, lo que va a tratar de hacer Sánchez es de sacar beneficio de ese encontronazo. Yo soy un líder lo suficientemente grande e importante como para enfrentarme a Trump y ponerlo en su sitio. Pero yo creo que ahí no está midiendo bien la capacidad que tiene los Estados Unidos de imponer por la vía comercial ciertos castigos, si lo queremos llamar de esa forma, que podrían hacer que le saliera más barato a España responder a los acuerdos que a someterse a una posible revisión de ese intercambio con los Estados Unidos. No hay que dejar de lado que, como decía Sánchez, ahí hay un desequilibrio, pero también hay que decir que en ese 2.1%, según leí esta mañana, Sandro
tiene una mejor información sobre eso. Están contando el 20% de las pensiones al personal militar, lo cual evidentemente en este momento tú no puedes poner como un gasto en defensa operativa. Sí, yo intentaba tocarlo en el bloque pasado y quiero preguntarle a David Rico sobre la posición de China, ¿no? China ha estado allí quietica, en silencio, no opina sobre el tema, está como un protagonista que ve la situación, pero que se mantiene allí, ¿no? Como en ese plan que tienen los chinos siempre de a largo plazo conseguir sus objetivos, pero sigue siendo o sigue estando ahí bajo el objetivo de Estados Unidos, que quiere recuperar liderazgo frente a lo que han avanzado los chinos en el mundo y sobre todo en América Latina. Profesor Rico, ¿qué opina usted de esa posición de los chinos? Bueno, claramente China creo que está jugando por otro lado, mientras en Europa hay una guerra, mientras además se acaba de abrir otro frente en el Medio Oriente, mientras Estados Unidos y la OTAN están tratando de alinear esfuerzos. Bueno, China sigue trabajando en pos de seguir incrementando su influencia económica en el resto del mundo. Obviamente ellos tienen preocupación y desconfianza ante el crecimiento de la seguridad del tratado de la OTAN, ¿no? Es decir, de alguna manera esa expansión que pueden tener hacia el Indo-Pacífico pues puede generar alguna preocupación y pueden ver como una estrategia para rodear a China también. Es decir, pueden estar viendo que la OTAN y todo lo que se está de alguna manera negociando con Estados Unidos, con aliados de Occidente en el Oriente, como la India, como hablábamos de Taiwán, incluso pudiera meterse allí otras naciones que están muy cercanas a China, pues de alguna manera pueden verlo como una preocupación por la expansión que pueda tener la OTAN. Ahora, por lo pronto, China ha tenido, digamos, una actitud mucho más de expectante ante lo que pueda ocurrir con estas, digamos, con estas alianzas. Ahora bien, en cuanto a la retórica, obviamente China siempre va a utilizar la comunicación y la retórica para de alguna manera verlo esto como de manera crítica, con preocupación, ¿no? Sí. Bueno, la intervención que ha hecho Donald Trump en la guerra entre Irán e Israel, lo que pretende hacer entre Ucrania y Rusia. Y le hago la pregunta a Sandro. Roosevelt, Wilson, Carter y Obama han sido 4 presidentes de Estados Unidos que han ganado el Premio Nobel de Paz por sus contribuciones a esta lucha. ¿Trump sería el quinto? Lo dudo bastante. Es verdad que tiene el argumento de que las guerras que han surgido durante su mandato, es decir, la guerra entre India y Pakistán y la guerra entre Irán e Israel, es cierto que han durado poco, pero ¿es ese argumento suficiente como para poder ganar el Premio Nobel de la Paz cuando a la vez está realizando ataques que sí, que son en defensa propia? No tengo nada que decir en ese respecto, pero son argumentos suficientes como para que Donald Trump gane el Premio Nobel de la Paz. Es que además, incluso por la propia organización, dudo bastante que ellos quieran dar directamente el premio a Trump. Es decir, creo que también hay una política por ahí detrás que incluso aunque Donald Trump tuviera argumentos, no se lo van a dar. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no, que Trump no será el Premio Nobel de la Paz. Vamos a hacer una pausa en Ángulo. Seguimos con nuestros expertos analizando este tema. Ya volvemos.